Buenos días mis hermanos, les saludamos una vez más, agradecidos a nuestro Dios por darnos la vida en esta semana, cuidarnos y sobre todo en esta mañana de darnos esta nueva oportunidad de compartir su palabra con todos ustedes. Gracias mis hermanos y nuestros amigos que nos acompañan domingo a domingo en este servicio dominical que todavía seguimos de manera virtual. Pero bienvenidos. Esta semana sucedió algo curioso y es que mientras acompañaba a mi esposa a que le realizaran una cirugía en su ojo derecho y yo la esperaba en la recepción de esta clínica aquí en Toronto, pude observar cuántas personas tienen dificultad para ver. Algunas de estas personas llegan solas y tienen mucha dificultad para moverse de un lado al otro. La mayoría de las personas que llegan a esta clínica lo hacen acompañadas porque necesitan de alguien que les ayude para poder caminar sin tropezar. Algunas personas vienen para ser operadas, como era el caso de mi esposa en ese día, y otras porque recién han sido operadas. Y la situación es que ambas tienen la misma dificultad para poder ver. Algo que me llamó la atención en toda esta situación es que todas estas personas tienen que seguir de cerca las instrucciones de quienes les están guiando para que de esta manera no tropiecen. Es decir, tienen que hacer la voluntad de aquel que puede ver, de aquel que les está guiando, de quien sabe por dónde las conduce. De repente, mientras esperaba a mi esposa, leí el texto del sermón para esta semana y toda aquella situación tomó un matiz diferente. Y estamos predicando sobre el mensaje, sobre el pasaje en el que Jesús sanó a un ciego. Y al mirar a todas estas personas allí, dije, esto no puede ser una coincidencia. Y seguí leyendo y observando, hasta que me avisaron que la cirugía de mi esposa había terminado y todo había salido muy bien, por lo cual le doy gracias al Señor, le damos gracias a Dios que esta parte de esa cirugía ya salió muy bien. Pero lo que me llamó la atención, lo que cambió todo fue que ahora yo era otro Lazarillo guiando a mi esposa. Han pasado ya algunos días, pero mi esposa sigue necesitando de mi ayuda para poder movilizarse de un lado a otro, porque no ve bien. Por un momento sentí que en esa circunstancia mi esposa depende de mí para caminar sin tropezar. Por lo tanto, ella tiene que seguir mis instrucciones y caminar tomada de mi mano, o a veces me pone sus manos sobre mis hombros y yo la voy guiando, y dejarse dirigir. En otras palabras, por un momento siento que ella tiene que hacer mi voluntad, porque soy yo el que puede ver y el que sabe para dónde debo llevarla. Por eso ella tiene que estar muy atenta a las instrucciones que paso a paso le voy dando. Le digo, aquí hay un escalón, en fin. Y es interesante que al igual que los pacientes que llegan a este instituto, bien porque no pueden ver o porque están recién operados, lo mismo nos pasa a nosotros en el aspecto espiritual. Y eso fue lo que me cambió todo aquel día que estaba allí. Cuando Cristo viene a nosotros, nosotros estamos ciegos y por eso tropezamos constantemente en la vida. O recién estamos empezando a ver y apenas nos estamos empezando a acostumbrar a nuestra nueva realidad de poder ver. Así que a diferencia de mi papel como Lazarillo con mi esposa, que será temporal, Jesús es nuestro guía y lo necesitaremos toda la vida. Porque nuestra vista, por lo menos mientras estemos en este mundo y sobre todo la vista espiritual, nunca será 20/20. En la parte del pasaje que veremos hoy, nos encontraremos con un hecho maravilloso. Aquel ciego pudo ver, pero no solo físicamente, sino sobre todo espiritualmente. Y lo más interesante es que él entendió que para poder caminar en la vida sin tropezar, hay que seguir las instrucciones de aquel que sí puede ver claramente y sabe cómo y para dónde nos está guiando. Lo invito para que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, el capítulo es el 9 y vamos a retomar desde los versos 24 al 34. Y quiero rogarle en esta mañana, como siempre lo hago, que escuchemos, que prestemos mucha atención a lo que el Señor nos quiere decir
y sobre todo la lección maravillosa que Dios nos quiere dar por la boca de aquel hombre que había sido sanado por Jesús, que recién empezaba a ver. Y vamos a encontrar tres aspectos fundamentales en este pasaje que quiero resaltar en esta mañana y que estoy seguro que el Señor quiere que nosotros oigamos. Y el primero de ellos es que nosotros éramos ciegos, pero ahora vemos. Lo segundo es que Jesús fue el que nos abrió los ojos. Y tercero, Dios oye al que hace su voluntad. Y van a notar lo interesante que se va poniendo este pasaje. Voy a empezar en el verso 24. Dice así: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Se referían a Jesús. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Así que lo primero que vamos a ver en esta mañana es que nosotros, al igual que aquel hombre, éramos ciegos, pero ahora vemos. Y continuando con el relato, Juan nos dice que aquellos líderes judíos, después de que interrogaron a los padres, y como estos no respondieron lo que ellos querían oír, los despidieron con amenazas. Recuerda que lo vimos la semana pasada. Y por segunda vez deciden llamar a aquel hombre que había sido sanado y volverlo a interrogar. En este nuevo interrogatorio empezó con una fórmula muy particular. Esa fórmula es: da gloria a Dios. Esta fórmula o esta manera de empezar un interrogatorio era común entre los judíos, porque lo que le estaban diciendo a aquella persona que venía a rendir la declaración, básicamente, es que ellos estaban poniendo a Dios como testigo. Es el equivalente, básicamente, hoy en día, a poner la mano sobre la Biblia y jurar y decir: digo la verdad, nada más que la verdad. Y en eso consistía esta fórmula: da gloria a Dios. Y lo curioso es que aquellos hombres no habían terminado su investigación. Sin embargo, ya habían declarado culpable a Jesús, al que se refieren displicentemente como ese hombre, porque dicen, y cito textual: nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ya habían sentenciado a Jesús sin haberle dado derecho a un juicio, a un proceso adecuado. Lo interesante es que aquel hombre que había sido ciego, que acababa de recibir la vista por parte de Jesús, no se dejaría intimidar por estos religiosos, como sí sucedió con sus padres la semana pasada, ¿recuerda? Ellos se dejaron intimidar. Este hombre no. Por eso enfáticamente dice que él no sabe si Jesús es un pecador. Eso yo no lo sé. Pero afirma que él sí sabe una cosa: que él había sido ciego toda la vida y que ahora veía. Esa verdad no se la iba a cambiar nadie, ni ninguna amenaza, ni nada. Aquel hombre llevaba en su cuerpo, más literalmente en sus ojos, la evidencia del poder de Dios que actúa en él por medio de Jesús. Y eso era todo lo que él necesitaba para poder creer en Jesús. Era todo lo que le importaba. En otras palabras, la única persona que allí estaba diciendo la verdad era él. Los religiosos solo afirmaban lo que ellos querían creer o lo que ellos querían que los testigos dijeran. Para nosotros, como creyentes, es necesario que cada día de nuestras vidas mostremos al mundo la evidencia de quién es Jesús y lo que ha hecho en nosotros. Una cosa sé: quizás no tengamos toda la información teológica o todo el conocimiento histórico acerca de Jesús, ese conocimiento que la gente tal vez nos pudiera pedir. No, tal vez no lo conocemos todo, pero en ese momento una sola cosa necesitamos saber: que nosotros éramos ciegos y ahora vemos. Lo único que sabemos es que nosotros, siendo pecadores, Dios por medio de Jesús se acercó a nosotros y con gran amor, con gran misericordia, nos perdonó. Jesús vino a nuestra vida cuando andábamos en tinieblas
y estábamos a punto de perdernos para siempre. Y Él nos devolvió la vista. Jesús vino a nuestras vidas y las cambió. Eso es precisamente el testimonio que debemos dar al mundo, que nosotros éramos ciegos, pero ahora vemos. Que porque creemos en Jesús, ahora podemos ver las cosas como realmente son, especialmente en el ámbito espiritual. El milagro que Cristo ha hecho en nuestras vidas debe ser tan evidente que no necesitemos palabras. La gente tiene que verlo en nosotros. Los que creemos en Jesús no pretendemos ser unos eruditos en los asuntos divinos y celestiales, no. Hay muchísimas cosas que desconocemos de Dios. Yo personalmente hay muchas cosas de las Escrituras que desconozco. Y es mejor que así sea, por cuanto Dios es infinito y nosotros somos seres finitos. Pero al igual que aquel ciego, una sola cosa debemos saber, que fue Jesús el que nos devolvió la vista espiritual que habíamos perdido por causa del pecado. De este hombre debemos aprender a ser genuinos creyentes, sencillos. No pretendemos saberlo todo o ser una especie de iluminados, pero porque creemos en Jesús es que hemos sido salvos. Éramos ciegos, pero ahora vemos. Lo único que debemos saber, y es lo que más importa, es que Jesús vino a nuestras vidas. Y aunque estábamos en una condición espiritual deplorable por causa de nuestro pecado, y nadie, óigame bien, nadie nos podía y casi nadie nos quería ayudar, Jesús sí lo hizo. Él sabe que necesitamos de su dirección y está dispuesto a darnos. Jesús nos devolvió la vista desde aquel día que creímos en Él. Porque una sola cosa sabemos nosotros. Éramos ciegos y ahora vemos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo sucedió? No lo entendemos todavía claramente. Así como el doctor me explicó lo que había hecho en el ojo de mi esposa, yo como que entendí algo, pero no lo comprendo, ni sé exactamente cómo lo hizo. Pero sé que lo hizo. Así que lo único que nosotros sabemos es que en nuestra vida llevamos las evidencias del milagro que Jesús realizó en nosotros, en cada uno de los que en Él hemos creído. Por eso debemos seguir de cerca a Jesús. Así como en este momento mi esposa me sigue a mí de cerca para donde quiere que yo la lleve, nosotros, usted y yo, tenemos que estar así de cerca de Jesús, con nuestras manos tomadas de las manos de Jesús para poder seguir. No se nos olvide, mi hermano, que el hecho de que seamos salvos significa que todavía tenemos la vista nublada. Y al igual que esta gente que llegaba, estas personas que llegaban allí a la clínica, que ya habían sido operadas, no podían caminar por sí solas. Nosotros dependemos de que aquel que nos dio la vista nos continúe guiando. Por eso necesitamos ser dóciles, porque Él nos abrió los ojos. Y por eso es que ahora podemos ver. Dice el 26, mire esto. En el interrogatorio aquellos hombres le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, mire cómo se refieren a Jesús, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, presten atención a la respuesta de este hombre que apenas recuperaba la vista. Pues esto es lo maravilloso, esto es lo asombroso, que vosotros, los líderes religiosos, no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Así que lo segundo que vamos a observar en este pasaje es precisamente eso, que Jesús nos abrió los ojos. Aquellos hombres insistieron
y volvieron a interrogar a aquel hombre que había sido ciego por mucho tiempo. Y le preguntaron acerca de qué era lo que Jesús había hecho y cómo lo había hecho. Estos judíos religiosos pretendían saber mucho, porque sabían quién era el ciego, quién eran sus padres, incluso decían ser discípulos de Moisés, y además decían que sabían que ese hombre era un pecador. Pero de todo esto no sabían ni siquiera cómo Jesús había hecho el milagro. Esto es realmente ridículo por donde lo queramos mirar. Porque si estos hombres en verdad conocieran a Moisés, sabrían que él era Jesús. Porque Moisés habló de Jesús, un profeta que Dios les levantaría. Esto contrasta con lo que aquel hombre sencillo y según ellos ignorante les dice. Se lo quiero volver a leer, se lo quiero volver a repetir. ¿Qué dice aquel hombre? Es asombroso que ustedes no sepan nada de Jesús, pero a mí me abrió los ojos. Ustedes no saben nada de él, pero a mí me abrió los ojos. Se puede notar en esta respuesta el sarcasmo por parte de aquel hombre sencillo, humilde y según ellos pecador. Pero una vez más, aquel hombre era el único que estaba seguro de lo que había sucedido allí. A mí me abrió los ojos. Él estaba completamente seguro porque él ahora podía ver. Esta parte del relato de Juan es muy interesante porque muestra por un lado a los que se suponen sabían mucho, ese grupo de judíos religiosos, y por el otro lado al que no sabía nada, el ciego. Y cuando miramos el texto nos damos cuenta que en realidad era lo opuesto. Los que decían saber no sabían nada y el que supuestamente no sabía, sabía lo más importante. Generalmente, aunque sea difícil admitirlo, los que dicen saber mucho de Dios, en ocasiones, en realidad, son los que menos saben. Porque se han acercado a la Biblia o a las Escrituras desde el aspecto puramente intelectual y legalista. Creen que porque han leído la Biblia ya saben de Biblia, pero sobre todo ya saben de Dios. El libro de Job, en el capítulo 11, el verso 7, nos hace una pregunta interesante, en donde queda en evidencia la incapacidad humana de conocer a Dios desde solo el aspecto intelectual. Preste atención, te voy a leer versos 7 y 8. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? ¿Da cuenta? A Dios no se le puede conocer a menos que Él se revele a nosotros. A menos que Jesús nos abra los ojos y nos guíe a nosotros por su camino, nosotros por nuestro propio medio jamás podremos conocer a Dios, ni lo más pequeñito de Dios. Aquellos religiosos suponían y decían y se enorgullecían que conocían a Dios, pero en realidad no tenían ni la menor idea de quién era Él. Si lo hubieran conocido, hubieran reconocido a Jesús como el Mesías y como al Dios encarnado que decían conocer. No lo conocieron. Aquel hombre que recién había recuperado la vista mostró más prudencia y sabiduría que aquellos religiosos, y eso lo veremos en los versos siguientes. Pero lo importante para resaltar aquí es que nosotros, al igual que aquel hombre, llegamos a Jesús solo sabiendo un par de cosas. Dos cosas sabemos. Todos no cuando llegamos a Jesús, déjeme retractarme de esa expresión, cuando Jesús viene a nosotros. Porque ninguno de nosotros busca a Dios. Es el que siempre nos ha buscado. ¿Qué es lo primero que sabemos cuando Él viene a nosotros? Que nosotros estábamos ciegos por el pecado. ¿Cómo sabemos eso?
se evidencia por la manera en que tropezamos a diario en todas las cosas que hacemos en la vida. Antes de Cristo, mi hermano, usted y yo estamos completamente ciegos. Por eso nos damos golpes con la misma piedra y con otra piedra y por todas partes. Como dirían en alguna parte de Centroamérica, estamos amolados por todos los lados. Porque estamos ciegos y tropezamos por doquiera. Eso es lo primero que sabemos cuando Cristo viene a nosotros. Lo segundo, que una vez que Jesús nos encontró en esa condición, se acercó a nosotros y con amor y con mucha compasión y misericordia, realizó el milagro de devolvernos la vista espiritual que habíamos perdido por causa del pecado. Y desde aquel momento, mire esto es lo maravilloso. Jesús no solo viene y nos devuelve la vista, hace el milagro de devolvernos la vista, sino que además se compromete a seguir siendo nuestro guía. Y como dijo aquel hombre, eso es lo único que sabemos y eso es lo único que necesitamos creer. Cualquiera que crea que puede conocer a Dios por sus propios medios, ni siquiera se ha dado cuenta que está completamente ciego. Ni siquiera se ha dado cuenta. Si no es porque Dios, en su infinito amor y sabiduría, nos envía a Cristo, estaríamos perdidos para siempre en las tinieblas del pecado. Mire eso. A los que, como nosotros, por su gracia y misericordia, Jesús nos abrió los ojos cada día. Mire, les soy honesto, hermano. Yo no dejo de sorprenderme cada día como un Dios 3 veces santo, que no necesita de mí, ni de ninguno de nosotros, se pudo acercar a estos pecadores de este mundo que somos nosotros. Cuando recordamos el lugar y la condición en la que nos hallábamos, nos debemos sorprender de cómo Jesús, el Dios de los cielos, el Rey Todopoderoso, se acercó a nosotros. Pero no se acercó de cualquier manera, se acercó con amor, un amor que no alcanzamos a entender, y nos abrió los ojos. Qué maravilloso fue poder ver por primera vez. Yo me imagino que para una persona que tal vez nunca ha visto, que nació ciego como este muchacho, de pronto poder ver y saber que le habían dicho que existían árboles, que existía el cielo y una serie de cosas, podía haberse hecho una imagen. Pero una vez que Jesús le quitó esa ceguera, él pudo ver aquel árbol, pudo ver el cielo, pudo ver todas las cosas por primera vez. Pero nosotros aquí hablando espiritualmente, lo más maravilloso es que cuando Jesús vino y nos quitó la ceguera espiritual, lo primero que usted y yo vimos fue a Jesús enfrente de nosotros. Eso es lo maravilloso. Nos abrió los ojos, pero como si eso ya no fuera suficiente, ¿sabe qué más hace Jesús? Nos quita la ceguera y dice, nos promete, hermano, guiarnos el resto de nuestras vidas. Dice, yo estaré con vosotros hasta el fin. No bastó con que nos abriera los ojos. No nos dejó allí, empezando a acostumbrarnos a la luz. No, dijo, aquí me voy a quedar contigo hasta el fin. Porque su interés es abrirnos los ojos, pero guiarnos hacia un lugar. Guiarnos a hacer algo. Y es lo que vamos a ver en los siguientes versos. Verso 31, preste atención a esto, mi hermano. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Aquí está hablando el hombre que había sido sanado, el ciego, que ya no era ciego, ya no lo podemos llamar ciego porque ahora veía. Y veía muy bien, tanto física como espiritualmente. Mire este argumento de este hombre. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Imagínese esto, mi hermano.
Es tan grandioso, tan maravilloso y tan profundo el análisis que hace este hombre que vale la pena volverlo a leer. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Mire, él incluye a todos los demás. No dice, yo sé. No, no, no. Nombre bien sencillo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, entre los cuales se contaba ahí. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Él no recordaba, no sabía si Dios le había abierto los ojos a alguien desde que nació. Si esto no viniera de Dios, nada podría ser. ¿Ve? ¿Cuánto lleva Jesús diciéndole a los judíos que él no podía hacer nada sin la voluntad de su Padre? Preste atención. Mire la respuesta de estos individuos. Ante tan gran revelación, ¿qué respondieron? Como sabe responder un ignorante. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado? Porque estaba ciego, ¿eh? ¿Y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Así que lo tercero que este pasaje maravilloso nos enseña es que Dios oye al que hace su voluntad. Mire esto. A medida que avanza el interrogatorio por parte de los judíos, se va evidenciando cada vez más quiénes son los verdaderos ciegos allí. No sabemos exactamente cuánto tiempo había transcurrido desde que Jesús le hizo el milagro. Quizás un par de días, no lo sabemos con exactitud. Y sin embargo, aquel hombre que había sido marginado por su condición de ciego, porque según ellos era pecador, tenía una mayor percepción y comprensión de Dios que la que tenían aquellos religiosos. Dios no oye. ¿Ve? Mientras que los religiosos pretendían saber mucho de Dios porque según ellos decía, lo acabamos de ver, eran discípulos de Moisés. O sea, Moisés había sido su maestro. Aquel hombre no había recibido de parte de los religiosos ninguna asistencia en toda su vida. Recuerde que lo consideraban pecador y había estado abandonado por sus padres y por los religiosos. ¿Cierto? Y además ni siquiera le habían dado el beneficio de pertenecer a la sinagoga. Lo curioso es que no pertenecía a la sinagoga, pero sin embargo lo expulsaron. Es difícil de entender todo esto a veces. ¿Hasta dónde la ceguera espiritual nos puede llevar? Sin embargo, este hombre mostró claramente las evidencias de que Jesús no solo le había abierto los ojos físicos, sino también los espirituales. Y desde aquel momento se convertiría Jesús en su guía. Por lo tanto, él sabía que tendría que seguir de cerca sus instrucciones. Eso lo veremos la semana entrante. Vamos a ver. Pero mire esto. Este hombre inculto y pecador había entendido una verdad espiritual profunda que encontramos en este texto. Y es para nosotros. Preste atención a lo que este hombre recibió como revelación cuando su vista le fue devuelta, pero también la vista espiritual. Mire la declaración. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Este es el principio fundamental de la vida de un creyente. Ser temerosos de Dios y hacer su voluntad. Mire lo que dice el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, el verso 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Aquel hombre quizás nunca había leído las Escrituras, pero conocía lo que Dios le reveló. Porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es lo mismo que este hombre está diciendo. Si alguno es temeroso de Dios,
teme y hace su voluntad, guarda sus mandamientos. Entonces llegó a una conclusión muy interesante. El libro de Proverbios también dice algo muy importante en el capítulo 1, el verso 7, que se relaciona mucho con lo que estamos hablando. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Captó esas últimas dos expresiones? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquel ciego les estaba dando una clase de teología magistral y ellos la desecharon. Es fácil notar quién es quién en este caso, quiénes son los insensatos y quién es el sabio. Obviamente el hombre que había sido sanado no estaba refiriéndose a él, que Dios lo oía a él. No. Se está refiriendo a Cristo. ¿Sí? Por eso llega a la conclusión de que aunque no sabe exactamente quién es Cristo, lo que sí sabe son dos cosas. Primero, que él era ciego y ahora ve. Segundo, que ese hombre, como lo llaman los judíos, que era un pecador según ellos, sí venía de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios oye a los que hacen su voluntad. Es curioso cómo el indocto ciego les dio una cátedra de teología a los maestros de Israel. Esto es el elemento fundamental de la Torá. Temer a Dios es el principio de la sabiduría. Aquel hombre que hasta ese momento había recibido el toque físico sanador de Jesús, empieza a mostrar que no solo sus ojos físicos empezaron a ver lo que le rodeaba, sino que sus ojos espirituales también habían sido abiertos a la realidad, a esa realidad espiritual de Dios. A todo aquel que Jesús se acerca, hermano, usted y yo, mis amigos que nos ven en esta mañana, a todo aquel que Jesús se acerca, sin importar cuál sea su necesidad, cuál sea su condición, y éste le recibe, usted y yo le recibimos, pronto nos empezamos a dar cuenta que Jesús puede cambiar algo más profundo que una simple realidad material. Por ahí empieza, que el ciego empezó a ver lo que estaba a su alrededor, pero pronto sus ojos espirituales empezaron a ver algo más profundo. Por eso, aunque ahora vemos, debemos recordar que nuestros ojos espirituales están todavía en recuperación. Mi esposa ya lleva algunos días desde que se operó, pero todavía al prender la luz le molesta profundamente. Ya fue operada, ya quedó bien según el médico, pero todavía necesita de que yo la guíe. Lo mismo pasa con usted y conmigo. Cristo vino, nos rescató, nos abrió los ojos, pero todavía lo seguimos necesitando como nuestro guía. Como creyentes debemos entender que el milagro más maravilloso que Jesús ha hecho en nosotros es devolvernos precisamente la vista espiritual, para que podamos ver la realidad espiritual, y también lo maravilloso es que Él cambia nuestro corazón para que entonces no solo veamos, sino que ahora podamos obedecer la voluntad del Padre y vivir por sus mandamientos. ¿Sí? Como dijo David, en mi corazón guardaré tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. David tenía también ese concepto de que Dios le había abierto los ojos. Quien genuinamente ha sido sanado por Jesús, y mire mi hermano, no me refiero primordialmente a la parte física. Jesús puede sanar cualquier dolencia física, yo soy testimonio de ello, he visto a muchos, pero la sanidad física, óigame bien mi hermano, la sanidad física sin el cambio espiritual para nada sirve. ¿De qué sirve que a un ciego le devuelvan la vista si ahora se va a dedicar a ver cosas que no debe ver? ¿De qué sirve que a un paralítico lo levanten de la silla de ruedas si ahora se va a dedicar a correr con los zampones, con los bandidos, a hacer cosas que nada?
¿De qué va a servir que a alguien le restauren la movilidad de sus manos si ahora las va a utilizar para robar o para hacerle algo daño a alguien? La sanidad física es muy importante, pero también tiene que verse reflejada en la sanidad espiritual, porque si no, la sanidad física de nada sirve. Solo así podrá ver o podremos ver lo verdaderamente importante y lo fundamental que es para nuestra vida temer y obedecer a Dios y caminar por la senda que Cristo nos guía. Una de las bendiciones que aquel hombre empezó a disfrutar fue que desde el momento en que Jesús lo sanó, es que pudo ver por dónde iba a caminar y sobre todo lo más importante, con quién caminaría el resto de su vida para no tener que tropezar ni titubear en la oscuridad de este mundo. Y así este hombre pudo llegar a la seguridad que Dios oye al que hace su voluntad. Quiero que tenga ese pensamiento en su mente por un momento. Ya vamos a terminar, mis hermanos. Como creyentes nosotros también hemos recibido el milagro de la salvación. Nosotros éramos ciegos y estábamos en tinieblas. Pero cuando Jesús se acercó a nosotros pudimos finalmente ver. Recuperamos la vista. Jesús nos abrió los ojos y nos devolvió la vista. Y por eso es que no tenemos excusa para no ver cómo caminamos por la vida sin tener que tropezar. Dios escuchaba a Jesús en todo lo que le pedía. ¿Por qué? Porque el mayor anhelo de Jesús era hacer la voluntad del que lo envió, de mi Padre. Lo hemos visto repetidas veces durante todo este tiempo que hemos estado mirando el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Aquí queda clara la enseñanza que Dios a través de aquel hombre quiere darnos. Si alguno es temeroso de Dios, el temor nos lleva a hacer la voluntad de Dios, y al que es temeroso y hace la voluntad de Dios, a ese oye. Este es un principio espiritual fundamental. ¿Queremos que Dios nos oiga en lo que pedimos o necesitamos? Fácil. Hagamos la voluntad de Dios en todo lo que hacemos en la vida, mientras caminamos por esta vida. Esto no significa, y quiero volver a reafirmar esto, no significa que podremos caminar solos. Ya recibí a Cristo, ahora puedo caminar solo, puedo ir a donde quiera porque ya tengo a Cristo en mi corazón. No, no, mi hermano. Nosotros, por haber pecado, sí nos ha devuelto la vista, pero todavía necesitaremos a Cristo el resto de nuestra vida. Porque nosotros estábamos acostumbrados a las tinieblas y nos desviamos fácilmente. Por eso necesitamos que Cristo continúe guiándonos para poder hacer la voluntad de Dios. A mi esposa la operaron hace ya unos cuantos días y todavía necesita que yo la guíe. Y va a seguir siendo así por algunas semanas. Me necesitará a mí para que yo la guíe. Y ya está bien, ya su cirugía quedó perfecta, pero necesita tiempo para que su ojo pueda volver a ver normalmente. Nosotros necesitaremos que Jesús nos guíe el resto de nuestra vida, si es que queremos hacer la voluntad del Padre. Ahora, ¿alguna vez usted se ha preguntado por qué parece que Dios no escucha sus oraciones? ¿Alguna vez le ha pasado? Siente que usted ora y ora y parece que sus oraciones no pasan del techo. Este texto y las palabras de aquel hombre que recién había recuperado la vista nos dan una señal muy grande que no podemos ignorar. Tenemos que ser temerosos del Señor y hacer su voluntad, y Él nos oye. La falta muchas veces de respuesta a nuestras oraciones no se encuentra en que Dios no quiere darnos algo. En realidad se encuentra en nosotros. ¿Por qué? Porque no tememos al Señor y tampoco queremos hacer su voluntad. Esto podría explicar claramente que muchas de nuestras peticiones se quedarán sin respuesta.
Porque si no estamos caminando en la voluntad de Dios, no tenemos temor de Dios, no esperemos recibir nada de Él. Recuerde esto, mi hermano. Dios no está obligado a respondernos a cada una de nuestros caprichos y necedades que las ponemos en una oración para que parezcan más espirituales. Dios tampoco está obligado a actuar como mejor a nosotros nos parece. Nosotros estamos obligados a responder ante su presencia con temor y obediencia, haciendo su voluntad en nuestras vidas. Y entonces Él oirá y responderá. Dios no es nuestra marioneta, como lo enseñan los predicadores de la prosperidad. Usted tiene que declarar, usted tiene que ordenar, usted tiene que... Como si Dios fuera una marioneta. Piensa en eso, mi hermano. Nosotros no podemos manejar a Dios y manipularlo como a nosotros se nos antoje. Recuerde esto, mi hermano, y recordémoslo con mucho temor. Dios es soberano. Él no depende de nosotros. Nosotros dependemos completamente de Él. Mucho tiempo estuvimos ciegos. Y ahora, aunque vemos, seguiremos necesitando de su ayuda. Por eso debemos dejarnos guiar mientras vamos por esta vida. Por la tierna, pero siempre firme y sabia mano de Dios. Quiero terminar haciéndole una pregunta esta mañana a usted, mi amigo. ¿Está ciego, mi amigo? Deje que Jesús te abra los ojos para que finalmente puedas ver y hacer la voluntad de Dios. De lo contrario, seguirás tropezando todo el tiempo hasta caer en un pozo del que nadie te podrá sacar. A usted, mi hermano, ¿ya puede ver? Pues deje que Jesús lo continúe guiando. Lo necesitaremos a Jesús, lo necesitaremos toda la vida, si es que en verdad queremos hacer la voluntad de Dios para que Él nos oiga. Ahí donde está mi hermano y mi amigo, lo voy a invitar a que incline su rostro y oremos por un momento. Padre amado, te damos gracias porque en un día enviaste a Jesús para que viniera y a pesar de nuestra condición de pecadores, nos abriera los ojos y nos devolviera la vista. Pero además te damos gracias porque Jesús se quedó a nuestro lado para seguirnos guiando mientras caminamos por los caminos oscuros y escabrosos de esta vida. Jesús, a ti te queremos dar gracias por tu tierno y abundante amor y paciencia, sobre todo paciencia para con nosotros. Y a ti, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudas a tener temor reverencial y nos capacitas para hacer la voluntad del Padre. Por eso sabemos, Padre, que tú nos amas. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Mis hermanos, mis queridos amigos, no olvidemos que ahora que podemos ver, de todos modos, seguimos necesitando a Cristo para que nos guíe a hacer la voluntad de Dios. Una feliz semana para todos. El Señor les bendiga.